Bienvenidos, gracias por su compañía. Hace 28 años la Argentina volvía a un territorio que nos pertenece. La intención ahora es repasar esa historia, pero desde otro punto de vista. El 3 de abril de 1982, alrededor de 40 periodistas habían sido llevados a las Malvinas para empezar a contar la historia de la recuperación. Solo uno quedó para contar la historia en primera persona. Estamos con Nicolás Casanseu. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Queremos saber por qué pudo ser el único que pudo contar la historia en primera persona de Malvinas. Se dio un caso extraño. Los periodistas en abril iban llegando a las islas, hacían sus notas y se volvían al continente. Inclusive el general Medel les decía, quédense, tienen alojamiento. No, dijo por ejemplo el corresponsal de guerra del diario La Nación, soy más necesario en Comodoro Rivadavia. ¿Qué pasó? Hacia fines de abril se cerró el bloqueo y ya no pudieron entrar más periodistas. ¿Eran los periodistas del proceso? Es decir, ¿ustedes daban a conocer partes que venían directamente de la Junta? No había en este caso una identificación, por lo menos en mi caso, con la política del proceso. Al contrario, yo he sido crítico de la manera en que se gobernaba en esa época. Inclusive en una revista del año 79 critiqué la metodología de eliminar gente indefensa. Consideré aquí en una revista que se publicó en el 79 que un militar que yo respeto es el que combate contra otro militar con las armas en la mano. He sido crítico, pero se me ha envuelto en esta maraña de mentiras y de difamaciones que han llevado a que esté proscrito desde hace 28 años. La principal es una de las preguntas, es indudable. Mucha gente cuando lee usted dice, ese es el señor que le vendía cigarrillos a los soldados en Malvinas. Bueno, parte de esa campaña de descalificar al testigo. Yo era el único prácticamente testigo civil de la guerra, había estado allí, no dependía de ningún servicio ni de ninguna fuerza armada y estaba escribiendo mi primer libro sobre Malvinas. Los servicios de inteligencia no sabían bien qué iba a poner yo, tenían cola de paja y yo sospecho que fueron ellos los que lanzaron este infundio que ha quedado muy pegado a mi persona, pero que es absurdo si uno lo analiza un segundo. Yo ganaba más de $7.000 mensuales de salario, tenía los ojos de todo el país y de todo el mundo puestos sobre mi persona y me iba a dedicar a ganar unos centavitos vendiéndole cigarrillos a los soldados. Una mentira abyecta, absurda, pero que ha quedado prendida porque es una manera más de descalificar la gesta. Si Galtieri fue borracho, si yo vendía cigarrillos, todo es una porquería. Hace 28 años que estamos hablando de las miserias de Malvinas y nadie habla de las grandezas. ¿Cuáles fueron las grandezas? Las grandezas fue que nosotros, un país de orden militar de tercero o cuarto rango, tuvimos en jaque a Inglaterra, apoyada por una superpotencia como Estados Unidos, apoyada por Francia, por montones de países de Latinoamérica, de Europa, de Oceanía, y hicimos trastabillar el poderío inglés. Esto no lo digo yo, lo dicen los jefes militares ingleses que estuvieron a punto de perder la guerra. Y en lo cotidiano, cuando se cerró el bloqueo y cuando ya ningún periodista, aunque hubiera querido, podía entrar a Malvinas para contar la historia, ¿cómo se las arreglaba usted día a día para conseguir la información? ¿Quiénes eran sus fuentes de información? ¿Tenía contacto directo con Galtieri? No, para nada, por supuesto. No, era muy difícil como en toda guerra. Hay un dicho, en toda guerra la primera baja es la verdad. Los gobiernos usan la desinformación y la información como armas más en el conflicto. Lo que yo trataba de conseguir información era burlando un poco el control de un oficial de censura que me habían puesto al lado, de ejército, que no me dejaba ir a las unidades de ejército. Entonces, como necesitaba filmar acción, íbamos con mi camarógrafo Triqui Lamela todos los días al aeropuerto, que era bombardeado diariamente y más de una vez. Teníamos acción y la gente de Fuerza Aérea nos dejaba circular. Pero por supuesto todo lo que yo filmaba tenía una censura en Puerto Argentino, otra censura, me enteré después, en Comodoro Rivadavia y una última en Buenos Aires. Como colofón, el 5% de lo que yo filmé con Lamela habrá ido al aire, todo lo demás no, porque evidentemente no era funcional a lo que creían necesario los jefes militares. Uno dice, las notas de Casanseu de Malvinas, y enseguida asocia con esos chicos inocentes, que con ingenuidad, en algunos casos da esa sensación ahora, decían, estamos bárbaros, se los veía muy bien, y no hay notas suyas que se vean al aire de los chicos con los pies helados o sufriendo lo que es una guerra, ¿no? Están en el 95% ese que fue borrado, porque claro, ni siquiera lo guardaron, lo borraron.
A mí me llegó la orden de mi productor ejecutivo de no filmar más conscriptos. Orden que yo desobedecí, primero por una cuestión ética, cómo no voy a filmar conscriptos. Segundo, porque cuando nosotros íbamos a filmar conscriptos se ponían muy alegres. Pensaban que los iban a ver en sus casas, los iban a ver vivos. Les encantaba que los filmáramos. Y me negué a no filmar más conscriptos. ¿Y qué relación, Nicolás, podía establecer usted con los soldados con quien con el correr de los días durante 3, 4 meses estuvo codo a codo, conociendo sus historias, las cosas que ellos le pudo haber contado a usted respecto de sus familias? ¿Quiénes los esperaban de vuelta en sus provincias? Bueno, la relación era muy estrecha porque no solo caminábamos entre las trincheras, sino que ayudábamos en lo que podíamos a los soldados, sobre todo en el tema de alimentación. El general Menéndez había prohibido que los soldados entraran a las tiendas de los kelpers para evitar el desabastecimiento de los kelpers, y entonces nosotros, los civiles que sí teníamos derecho a entrar, nos dedicábamos a comprarle cosas a los soldados que tenían hambre. Muchas veces de nuestro propio bolsillo, y si no, ellos nos daban dinero, hacían una vaquita y nosotros les comprábamos alimento. Esa relación de amistad, de hermandad, para mí eran mis hermanos menores, perdura hasta el día de hoy. ¿Eran chicos? Porque siempre se dice los chicos de la guerra, las víctimas, se dice, de la guerra. Sí, eso es un infundio y es una ofensa, y además no solo es una ofensa a los combatientes, es una ofensa al sentido común. ¿De dónde viene la palabra infantería? De infante. En todas las guerras de la historia de la humanidad, los mejores combatientes fueron no los de 18, muchos menores. Entre los ingleses había de 16 y 17 años, son los mejores combatientes. ¿Edades? Era 18 y 19. Pero no eran chicos, eran hombres. Por ejemplo, llega el fin de la guerra y los ingleses preguntan, en tal posición, ¿qué unidad estaba que nos demoró tantas horas? No había ninguna unidad, era el soldado conscripto Mosca Poltronieri, que con su ametralladora detuvo durante varias horas el avance inglés. Otro caso, el jefe máximo de los ingleses, el teniente coronel Jones, un tipo famoso, amado por sus hombres, muy valiente, lo mata un conscripto argentino, Oscar Ledesma. Nadie conoce esto. Oscar Ledesma, después de que mata a Jones, los ingleses lo revientan a trompadas por la furia de que habían matado a su jefe máximo. Y los ingleses también lo ocultan, porque les conviene mucho más que se diga que fue algún oficial que mató a Jones y no un chico de la guerra, un conscripto de 18 años, Oscar Ledesma, que espero algún día le llegue el reconocimiento. Volviendo a la cotidianeidad del trabajo de un periodista, de un corresponsal de guerra, ¿cómo hace una persona para disociarse, para ser un argentino que estaba viviendo en primera persona un pedazo de historia que hoy, a 28 años, nos damos cuenta lo que significó eso? En primera persona, ¿cómo se vivía? Disociarse es imposible. Todos somos subjetivos, pintamos con el color del cristal nuestro lo que vemos. Lo que no puede hacer un periodista es mentir a designio, pero siempre va a tomar partido. Y tratándose en este caso de una guerra nuestra, una causa nacional por un fin noble y justo, yo era primero argentino que periodista. Yo cuando llegué con mi camarógrafo a Malvinas pedí armas para participar de la defensa. Se me rieron en la cara. Pero esa era nuestra intención. A mí mi camarógrafo Lamela me dijo, ¿sabes qué? Si acá hay 10.000 tipos defendiendo las islas, yo soy el 10.001. ¿Cuántos años tenía Nicolás? Cumplí 34 en Malvinas. Pasó su cumpleaños allí. Sí, me hicieron un gran regalo la gente de Fuerza Aérea, un par de medias de lana que me vinieron. El mejor regalo de mi vida. ¿Así lo celebró? Así es. Y también rayaron galletitas express y me hicieron una milanesa. Bueno, la Fuerza Aérea estaba muy bien pertrechada. ¿Y cómo era el día a día? ¿Usted se levantaba? ¿Dónde dormía? Nosotros dormíamos en una hostería de los kelpers, donde nos servían de desayuno, almuerzo y cena cordero, y solamente íbamos a dormir. Nos pasábamos caminando por donde podíamos. ¿Eso? ¿Por dónde? Durante todo el día. Generalmente era el aeropuerto, porque es donde nos dejaban desplazarnos libremente. Y como, repito, había mucha acción, nos metíamos ahí. También he ido a Darwin, he ido a Bahía Elefantes, donde nos perdimos con un helicóptero. Pero la cuestión era filmar acción lo más que se pudiera. De ahí la frustración de que después enterarse de que no salió al aire la mayoría de lo que hicimos. ¿Usted llevaba algún equipamiento especial? ¿El canal para el que usted trabajaba le había dado algún tipo de protección para hacer su trabajo? No, yo fui en traje y corbata a Comodoro Rivadavia, porque yo hasta 2 días antes del 2 de abril no estaba en ATC. Me llama el productor ejecutivo 2 días antes del 2 de abril y me dice, ¿querés trabajar? ¿Cuánto querés ganar? Yo dije, bueno, reconocieron mis talentos. Y no, era porque él evidentemente sabía de que íbamos a tomar las islas y sabía que yo también me gusta cubrir acciones extremas. Y por eso aparecí en traje y corbata en ATC el 2 de abril, amargado de que me había perdido la guerra,
Y le digo, ¿a quién mandaste? No, no mandé a nadie. Bueno, mandame a mí. Ah, bueno, me dijo, claro. Me di cuenta que estaba planificado eso. Ahora, Nicolás, usted recién dijo que quería ser, tanto usted como el camarógrafo, el soldado 10.001. En un momento se dio, no sé si decir el lujo, usted nos dirá en un ratito, esta posibilidad de disparar un cañón. Tenemos ese momento, lo podemos ver. Es un momento de lujo. Un momento así, para mí, justifica toda una vida. Aunque el disparo es simbólico, yo no combatí, fue un disparo contra los ingleses que ya estaban ocupando el Monte Longdon. De alguna manera yo siento que representé a los 200.000 civiles que se anotaron de voluntarios para ir a defender la soberanía argentina en Malvinas, cosa que ahora muchísima gente ignora. Entre los 200.000 civiles había paralíticos en silla de rueda, pilotos que se ofrecían a hacer de kamikazes, estaba el periodista Manfred Schoenfeld de la prensa, que era obeso y enfermo, quería ir, aunque sea a pelar papas para los soldados. Entonces, de alguna manera, para mí es un gran orgullo que el teniente Caballero me permitiera hacer ese disparo en uno de los últimos días del combate. Usted aquí en Buenos Aires, mientras estaba contando la guerra en primera persona, tenía una mujer y 3 hijos. ¿Cómo establecía comunicación con ellos? ¿Qué es lo que supo después de cómo soportaron sus hijos y su mujer tantos días sin usted y sin saber todos los días cómo estaba? Bueno, en realidad sí sabían, porque los que estábamos cerca de Puerto Argentino o en Puerto Argentino teníamos acceso a comunicaciones telefónicas, sobre todo yo que era periodista tenía que comunicarme con el canal, pero inclusive los soldados podían mandar telegramas gratis y a veces algunos soldados oficiales tenían la oportunidad de hablar por teléfono. Por supuesto que la familia es de las que más se angustia y te pide volvete, pero yo no me iba a perder eso por nada del mundo. ¿Sus hijos le pedían que se vuelva? Claro, mi hijo, por ejemplo, mi hijo Alexis, mi hijo mayor, me decía, papá, volvete, vení, que te quiero ver. No puedo, le digo, no puedo salir de la isla. Sí, tomate un Mirage y vení. Decía. ¿Qué edades tenían? Bueno, tenían 10 años, 8 años y 1 año. ¿Y qué le dijeron cuando volvió? Bueno, no, los chicos estaban contentos porque inclusive en la escuela le habían hecho bromas pesadas de que yo me había muerto, así que estaban muy contentos. Pero por supuesto que fue un estrés para ellos, fue un estrés grande. Podemos seguir repasando cómo fueron sus días allí en Malvinas. Tenemos otra perlita de archivo, usted mismo trabajando allí, haciendo el anuncio. Buenas noches. Interrumpimos esta transmisión para dar a conocer una información de último momento. Bahía Blanca, 30 de mayo, Telam. Aviones superestandar de la aviación naval atacaron al portaaviones Invencible de la Armada Británica, al cual impactaron con un misil Exocet, según indicó una fuente naval en Puerto Belgrano. Fue la única vez que salí por la televisión dentro de Malvinas, porque la manejaban otros, la interna dentro de Malvinas. Pero, ¿cómo es eso? Claro, porque la televisión servía para pasarles películas a los kelpers, queríamos seducirlos ingenuamente, Eso pasándoles fue visto películas de color. por los kelpers. Por los kelpers. Le debe haber dolido muchísimo porque a continuación lo dije en inglés. Fue el ataque nuestro al portaaviones Invencible que todavía hoy en día los ingleses niegan que ha ocurrido. Y en ese momento los kelpers en la televisión, ¿qué veían a partir del 2 de abril? ¿Qué se transmitía? Series norteamericanas y programas en vivo, por ejemplo, que hacía el padre Fernández, un capellán de Malvinas que hablaba obviamente de cosas espirituales y religiosas. ¿En inglés? No, no, en español, él no hablaba en inglés. ¿Y las series, era a partir del 2 de abril? Las series, había series en inglés y series en español. ¿Y con qué espectro cultural se encontró cuando hablaba con los kelpers, recorriendo las casas? ¿Podía hacerlo? No existía tal cosa. Los kelpers son pastores muy elementales, muy rudimentarios. Y nos odiaban con todas las fibras de su corazón, porque acá se había vendido que los kelpers eran nuestros hermanos separados. Ellos colaboraron con los ingleses en cada oportunidad que pudieron, mandaron información a la flota. Inclusive hubo heridos de bala calibre 22, eran kelpers que tiraban a nuestros soldados, y lamentablemente el general Menéndez nunca le puso coto a esa actividad de los kelpers. Acá tenemos muchas revistas de la época. Hay una que sobresale, ¿no? Es el famoso Estamos ganando, y después Seguimos ganando. Así es. Ahora me achacan a mí el haber dicho estamos ganando. Yo desafié a una funcionaria kirchnerista que me persigue, Gabriela Cerruti, que busque en el archivo de AIRE-ATC y que encuentre una frase mía que diga estamos ganando o cualquier mentira mía. No la va a encontrar. ¿Y quién sí?
era responsable La desinformación, el triunfalismo fue en el continente, no fue en las islas, y yo lo puedo probar. Yo colaboraba con la revista 7 Días, mandaba mis crónicas de guerra. Cuando vuelvo al continente, porque antes no vi ninguna, veo que me adosaban frases triunfalistas. Y cuando increpé al director Ricardo Cámara, le digo, ¿por qué me cambiaste esto? Y me dijo, mira, fue la censura militar, si no, no publicaban nada. Bueno, no hubieras publicado nada. Conservo los telex que yo mandaba de Malvinas con mi texto original sin las frases triunfalistas como prueba. Y acá está Gómez Fuentes, ¿no? Hombre que la revista Humor en ese momento retrata con muchos pelos en la lengua. Él era el conductor, vamos a contextualizar para los más jóvenes, del noticiero para el que usted hacía los reportes. Claro, pero nosotros teníamos dos funciones completamente distintas. Yo era un reportero de guerra. Él era un comentarista político. Cuando yo llego al canal el 2 de abril y le digo, ¿mandaste a alguien? El productor me dice, no mandé. ¿Cómo no mandaste a nadie? Bueno, no, Gómez Fuentes tiene que conducir la batalla política. María Larreta es mujer, Chocrón tiene asma. Fue cuando yo dije, mándame a mí. Gómez Fuentes condujo la batalla política, yo no tuve nada que ver con la batalla política. ¿Y qué relación tenía usted en lo cotidiano, cuando usted hace sus envíos, después cuando hablaba con su productor? ¿Había alguna exigencia particular que venía de manos de Gómez Fuentes? Un periodista... Nunca nadie me dijo, ni antes de la Guerra de Malvinas, ni después de la Malvinas, qué es lo que yo tenía que decir. Claro, usted lo decía, pero el 95% no llegaba, dijo usted recién. Dije todo lo que vi, tampoco vi mucho. Por ejemplo, ahora se habla mucho de los estaqueos. Yo que anduve muchísimo entre los soldados, nadie me contó de un estaqueo durante la guerra. No tengo dudas de que sí los existió, pero como cosa aislada. Acá se ha querido vender los estaqueos como un plan sistemático de exterminio de conscriptos, una cosa absurda. Un sistema de castigo, se decía, era pero sistemático. Los estaqueos eran resultado de la imbecilidad de algún determinado sargento o oficial que nunca falta. Hubo un soldado, por ejemplo, el Mono Vélez, que me contó, él es un activista que defiende los derechos de los soldados conscriptos, me contó que un oficial lo descalzó y lo desnudó en medio de la turba por castigo, por una pequeñez. En ese frío terrible, se hubiera muerto seguramente, pero vino otro oficial y dijo, ¿qué hace? Vístase, y lo salvó. Claro. Hay imbéciles ahí en todas partes, pero son la excepción. Y fue una excepción en Malvinas también. Los estaqueos, por supuesto, proporcionalmente fueron una cantidad ínfima, pero lo más indignante es que muchos oficiales y suboficiales fueron acusados de estaquear falsamente, sin pruebas, solamente como un motivo, por un lado, de venganza, quizás en algunos casos, y en otros porque hay una corriente muy pequeña de combatientes que ha sido convencida de que si se presentan como víctimas de la dictadura, les van a dar la misma indemnización que le dieron a los guerrilleros, a los exiliados. Usted que hoy puede hablar, bueno, haciendo una revisión y un repaso, con muchos más elementos como para poder hacer una evaluación, en ese momento, en el día a día, cuando se escuchaban los bombardeos, cuando usted tenía contacto directo con los soldados, cuando iba, le compraba comida, en ese momento, usted a sí mismo, ¿cómo se evaluaba como periodista? Yo hacía todo lo que podía y creo haber cumplido con mi deber de periodista y de argentino a conciencia. Habré hecho muchos errores, me habré equivocado, nunca mentí a designio y siempre busqué la acción. Porque además, quizás algún día ustedes lo vivan, el periodista en un lugar de guerra, cuando todo el mundo se esconde porque hay una alerta roja y se mete en los pozos, es cuando uno sale a filmar. Además, mi camarógrafo no usaba casco porque una cámara en el hombro es difícil con casco, y yo tampoco usaba casco. Nosotros siempre buscamos cubrir la acción, siempre. Malvinas, ¿es equivalente al proceso? Yo diría que Malvinas es el antiproceso. Esa es una idea fuerza muy terrible que contamina Malvinas. Los generales no son los que decidieron ir a la guerra. Los generales quisieron amagar. No sabían historia británica, creyeron que amagando podían zafar. Querían llamar la atención del mundo, en todo caso. Claro, ellos querían retirarse, ellos querían amagar y retirarse. Pero cuando el pueblo invade la Plaza de Mayo, acá vemos la imagen de Galtieri hablando, y cada vez que Galtieri decía, yo presidente de los argentinos, era silbado. Pero cada vez que decía, les daremos batalla, era ovacionado. El pueblo plebiscitó la guerra de Malvinas. Vamos a escuchar ese momento justamente, cuando Galtieri le hablaba a la gente que se agolpaba allí. El mundo, América, es un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Usted como periodista también cubrió este anuncio de Galtieri. Estaba en Comodoro Rivadavia, pero en vivo cubriéndolo. Y yo oía perfectamente lo que no se siente acá, los silbidos cada vez que él decía, yo presidente, y los aplausos cada vez que decía, les daremos batalla.
pero hasta último momento los militares argentinos, los generales argentinos trataron de no ir a la guerra. Inclusive no abastecieron a los soldados, mandaban un regimiento y no mandaban los morteros, no mandaron las planchas para alargar la pista, no mandaron los cañones que teníamos producidos. Sabotearon nuestro triunfo en la guerra de Malvinas. La guerra para los argentinos era un escenario improbable. Ellos creyeron que realmente no iban a ir al conflicto armado. Exacto, fue una provocación de Inglaterra. Inglaterra fue la agresora, la que mandó los barcos a las Georgias, y los militares argentinos que tenían el poder de decisión no habían leído historia británica. A mí, que soy un civil, andando por las trincheras, me decían los oficiales: che, ¿y cuándo se arregla esto con las Naciones Unidas, con Pérez de Cuellar? Yo decía: macho, esto no se arregla. ¿Sabés historia inglesa? ¿Viste la tapa de gente con todos los comandos británicos con las manos en la nuca? Esto los ingleses lo lavan con sangre. O sea, la guerra es una cosa terrible, pero si la vas a hacer, la tenés que hacer con todo, y eso es lo que no hicieron los generales argentinos. Se subestimó la reacción británica. Pero totalmente, totalmente. Inclusive, al punto tal no querían la guerra, la Junta Militar, a contrapelo de la voluntad del pueblo que se había plebiscitado en las plazas, que cuando Magaltieri se da cuenta de que Estados Unidos no va a permanecer neutral, le dice a su ministro de Defensa, Frugoli: saquemos las tropas de las islas. Y Frugoli le contesta: si las sacamos en este momento nos cuelgan en Plaza de Mayo. Cuando se rinde Menéndez, la gente va de nuevo a Plaza de Mayo y es apaleada por la policía del proceso protestando contra la rendición. Quedan varias historias, ¿no? Queda la carta de los chicos que iban los chocolates y que aparecieron en los kioscos del conurbano, las 24 horas de Pinky y Cacho Fontana. ¿Y qué pasó después de Malvinas, cuando volvieron los soldados? ¿Y qué pasó con Nicolás Casanseu, también una vez que terminó el conflicto? Hacemos la pausa y seguimos repasando después de ella la historia en primera persona. Tesoro es esa sensación de hermandad que se produce en la guerra ante el peligro, ¿no? Haz la guerra y amarás, porque cuando vos estás con varias personas totalmente desconocidas, pero que sabes que en cualquier momento te cae una bomba de 500 kilos en la cabeza, lo amás con locura al prójimo. Y ese vínculo, así no te veas 28 años después, sigue intangible pero real y no se rompe nunca. Yo me encuentro con gente que hace 28 años que no la veo, y él da la vida por mí y yo doy la vida por él. ¿Cuál fue el momento más difícil estando allí en las islas para usted? Bueno, momentos de peligro hubo muchos. Probablemente el más peligroso fue el último vuelo del Hércules, cuando antes de la rendición, la noche anterior, el capitán Borchert y el navegante Mela deciden no entregar el Hércules, y el aeropuerto ya estaba iluminado por bengalas inglesas. La artillería inglesa estaba arreglando el tiro para pegarle a la pista. Había 8 Harriers en el cielo y sin embargo salió, nos tiraron un misil, afortunadamente, si no estaría hablando aquí, no nos pegaron y pudimos llegar al continente. Fue el momento de más tensión. Ahora, y el más complicado en el sentido de cuando se le hizo un nudo en la garganta, no solo el más riesgoso, me refiero cuando... El más angustiante. Estuvo a punto de llorar. Bueno, muy angustiante fue haber jugado un picadito de fútbol con soldados en el aeropuerto el día 30 de abril y ese mismo soldado verlo muerto el 1 de mayo con la pelota con los colores de Boca Juniors a pocos metros de su cuerpo. ¿Usted por qué no se quedó hasta el día de la rendición? Yo conferencié con mi camarógrafo y decidimos lo siguiente. Por empezar, no queremos ver la rendición argentina. No queremos perder los equipos ni las filmaciones, pues nosotros, nuestro tesoro en la filmación, no sabíamos que casi nada iba al aire. Y como último motivo también no queríamos prolongar la angustia de los familiares, porque prisioneros sí no nos hubiéramos podido comunicar más. En lo cotidiano, ¿cuál era el momento de mayor incertidumbre para ustedes como personas que estaban allí contando y como periodistas? Al despertar, no saber si llegaban a la noche cuando se iban a dormir y pensaban en sus seres queridos. Mira, yo no puedo hablar por los demás, pero a mí, y creo que a muchos periodistas, la guerra nos enfervoriza. La adrenalina que uno produce es muy agradable, aunque suene quizás poco políticamente correcto decirlo. La adrenalina te hace sentir muy vivo. O sea, la pequeña cantidad de miedo excita, la gran cantidad de miedo paraliza, y la adrenalina es eso, una pequeña cantidad de miedo y te sentís más vivo que nunca. ¿Cómo era la noche? ¿Cuánto duraba? Bueno, la noche era muy fría, aunque nosotros vivíamos en una hostería, no tenía calefacción, pero no importa. Imagínense los soldados en pozos inundados, tremendamente fría, y pasaban cosas graciosas como por ejemplo un mayor que entraba y decía: los tiros están cayendo cerca, todos al sótano. No, mayor, váyase usted con este frío al sótano encima, nos quedamos dormidos. Te vas acostumbrando al peligro. ¿Tuvo hambre? No, hambre no.
Hambre no, adelgacé por supuesto, pero hambre no, porque podíamos comer en la hostería desde ya, pero adelgacé bastante. Usted dijo que viajó con saco y corbata, pero en varias de las fotos lo vemos con camperones. No, eso fue el con 3 de pullovers. abril. Sí. Eso fue el 3 o sea, de tuvo abril. viajes de ida y vuelta. En abril fui y volví unas cuantas veces hasta que me instalé a partir del 23 de abril porque sabía que iba a cerrarse el bloqueo y ya no podría entrar. ¿Y quién le dio esa campera, que es un camperón Bueno, la de guerra, campera de soldado? es una campera también de los ingleses, me la dio también el coronel Seineldin, que andaba repartiendo todas las cosas que tenían los ingleses. ¿Usted vistió una campera de ingleses? Sí, lo que desataba la ira callada de los kelpers, porque yo estaba con un trofeo de guerra todo el día delante de sus narices. Usted recién lo nombró a Seineldin, imposible dejar pasar ese nombre. ¿Cómo fue su actuación, la de Seineldin, en Malvinas? Fue un muy buen oficial, de un gran carisma, enorme carisma, los soldados lo adoraban, él se preocupaba por los soldados, lamentablemente nunca entró en combate. Cuando Rico y Castañeto, los jefes de las compañías de comandos, le dicen: Menéndez no se está defendiendo, no quiere pelear, tome el mando y organicemos una defensa en serio, Seineldin declinó la oferta. ¿En algún momento se quiso volver? ¿Pensó en los suyos, en sus seres queridos? No, jamás, no me iban a sacar ahí sino por la fuerza. Mi mujer me decía: volvete, y yo decía: pero ni loco, ¿cómo me voy a perder esto? Para un periodista y encima para un argentino, estar presente en una guerra que es el hecho histórico más importante de los últimos 100 años de la Argentina y probablemente de los 100 futuros, no. ¿Lloró? No sé si lloré, no sé si lloré. Me he puesto más llorón ahora con la edad, cuando me encuentro con los excombatientes. Claro, cuando termina de caer, ¿no? En donde estuvo. Sí, quizás que uno se reblandece con los años y sobre todo el encuentro muy afectivo con combatientes. Por ejemplo, ayer estaba dando una charla en Berazategui y me dicen que el soldado que servía en la pieza que yo disparé estaba ahí entre la gente y lo llamé y nos abrazamos y bueno, ahí sí te parte el alma. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes le queremos dejar una pregunta. ¿Qué significó Malvinas para usted, Nicolás Casanseu? ¿Y qué significó y para qué sirvió Malvinas para nuestro país? Después de la pausa. Estamos con el hombre que celebró su cumpleaños número 34 en las Islas Malvinas. Fue el único periodista argentino que estuvo presente allí. Sin embargo, Nicolás Casanseu, quizás muchos crean que eso sea una mancha en su currículum, por todo lo que pasó después. O porque coincidió cronológicamente el proceso con Malvinas. Sin embargo, el proceso nada tuvo que ver con Malvinas, lo acabo de decir. Los generales conspiraron contra la guerra, no querían ir a la guerra. Pero además de eso, todos los argentinos que apoyamos la toma de las Malvinas, lo hicimos por una cuestión de piel nacional. Desde hace 150 años nos decían en la escuela y estábamos convencidos de que había que recuperarla. Por fin alguien la recuperó, no importa quién. Hubiéramos ido a Malvinas con Ilia, con Frondizi o con Perón. Entonces no pertenece al proceso la guerra de Malvinas, pertenece al pueblo argentino. Bueno, un argumento que yo escuché es que como la conquista o la ocupación británica fue en 1833, estaban ya en el 1983 a punto de cumplirse los 150 años y que para la diplomacia, cuando se cumplen 150 años, ya es una jurisprudencia a favor del invasor. ¿Esto es así? Yo no estoy seguro que sea tan así. Es uno de los mitos, uno ¿no? de los mitos que anda circulando, sí. Lo que sí es que en algún momento había que hacer algo y bueno, se dio que hubiéramos podido ganar la guerra si la hubiéramos hecho en serio, o por lo menos hacer retroceder esa primera escuadra británica y ya después negociar desde una posición de fuerza. De todos los soldados con los que usted tuvo contacto, con muchos seguramente con los años lo fue perdiendo, usted se tuvo que ir del país prácticamente después de Malvinas. Hoy, ¿muchos de ellos volverían si se reiniciara la causa para la recuperación de las Islas Malvinas? Todos, prácticamente sin excepción, quieren la recuperación de las islas y hay muchos que dicen que volverían a combatir. ¿Y usted como periodista volvería a cubrir la guerra por la recuperación de las Malvinas? En una barcaza de desembarco, encantado. Una vez más, se asocia su trabajo con el del proceso, ¿no? Malvinas, el proceso. ¿Qué puede decir usted?
Es absurdo. Fíjense ustedes, la semana pasada, creo, la Presidente visitó Perú para agradecer la ayuda inmensa, noble, que nos dio Perú en la Guerra de Malvinas. ¿Se puede pensar acaso que la Presidenta fue a agradecer la ayuda que Perú le brindó al general Galtieri o a la dictadura del Proceso? No, agradeció la ayuda brindada al pueblo argentino porque con esto la Presidenta subraya, quizás inadvertidamente, que Malvinas fue una guerra nacional y popular que no perteneció al Proceso. ¿Por qué volvió antes? Usted volvió unas horas antes de la rendición formal en Puerto Argentino de las tropas argentinas. ¿En ese momento usted ya estaba en el aire o en continente? ¿Por qué? Bueno, lo acabo de explicar cuando dije que habíamos conferenciado con nuestro camarógrafo y no queríamos ver la rendición. Ojo que no fue una decisión fácil. Pero, a ver, perdón que interrumpa. ¿Usted ya sabía entonces que que el 14 era la rendición? No, no sabía exactamente la fecha, pero había vivido con gran angustia todos los días desde el 25 de mayo de la pasividad de Menéndez. El 25 de mayo Menéndez hace un discurso bravo, bravío, donde dice que vamos a pelear, qué sé yo, y era para engañar, no se movió nunca. Entonces yo tenía contactos, por ejemplo, entre la gente de inteligencia de Fuerza Aérea. Una vez recuerdo una reunión con Mendiberri y González Iturbe, donde me contaron cómo era que se venía la mano y salí deprimidísimo de eso, por la inactividad de Menéndez. Habíamos escuchado que se rendiría al día siguiente, era una fuente totalmente extraoficial, pero así se dio. ¿Y qué fue peor, la guerra de Malvinas o lo que vino después? Para todos los que estuvieron en Malvinas fue mucho peor la posguerra, sobre todo para los soldados que los trajeron escondidos, no los dejaron ir enseguida a sus casas, sino que los tuvieron en una especie de campos de concentración, lavándoles la cabeza de que no hablen con periodistas. Cuando fueron a sus casas entre gallos y medianoches, los comenzaron a discriminar, a no darles trabajo. Durante todo el gobierno de Alfonsín no tuvieron ni apoyo médico, ni psiquiátrico, ni pensión, ni reconocimiento. Yo cuando andaba por las trincheras, más de una vez los soldados me decían: vos te imaginas cuando volvamos el desfile que nos vamos a mandar. Se lo deben al día de hoy a nuestros combatientes, el desfile del retorno de los soldados. ¿Y qué pasó con los civiles que volvieron de Malvinas, entre ellos usted? Bueno, yo fui seleccionado como un blanco porque yo di la cara durante la Guerra de Malvinas. A mí, en el gobierno de Alfonsín, me prohíbe explícitamente el secretario de Cultura, Carlos Gorostiza, y el subsecretario Marcos Aguinis. Cuando yo me entero que estoy prohibido, no puedo trabajar, acuérdense que todos los canales eran estatales en ese momento, voy a ver a Gorostiza y Aguinis y me dicen así, frente a frente, que no puedo trabajar por haber sido la cara de Malvinas. Para ellos era un insulto, para mí es un honor que ni siquiera merezco. La cara de Malvinas es esta, el capitán Carballo. Y entonces hoy, ¿qué le diría a todos aquellos que después de 28 años creen, confían en que usted llevaba la palabra de un Galtieri, que usted llevaba la palabra de los militares, que usted trabajó para el proceso militar? ¿Qué le diría hoy en esta cámara a la gente que cree eso de usted? Bueno, yo lo que les puedo decir es que revisen todo lo que escribí yo, no lo que me adjudicaron, que revisen todo lo que grabé, lo que quede, lo que está en el aire. Pero yo no soy tan importante. Acá lo importante es salvarle la vida a los combatientes que se están suicidando en un número alarmante. Ya han muerto más combatientes por suicidio que aquellos que perecieron durante la Guerra de Malvinas. Acérquese a un combatiente, dele un abrazo, dele gracias porque se jugó por la patria. La patria no es otra cosa que todos nosotros. Pero además hay una cosa muy importante. La Guerra de Malvinas no es una cosa del pasado. La Guerra de Malvinas necesitamos tenerla como reivindicación, como admiración hacia los héroes para refundar este país, para terminar con la corrupción. Los ejemplos de los combatientes que pelearon sin interés personal alguno, entregaron la vida. No le robás nada al que amás. Hay que insuflar en las futuras generaciones el amor por la patria que tenían estos combatientes y vamos a limitar muchísimo la corrupción. Vamos a existir como nación solamente si reivindicamos ese comportamiento patriótico y de desapego al interés personal que pusieron tantos combatientes en evidencia. Tuviera poder de decisión, si fuera el Estado, ¿qué haría a favor de los veteranos? ¿Qué les falta? Bueno, los veteranos lo primero que necesitan es que se acabe la propaganda que ridiculiza y desprecia la gesta en sí. No fue una loca aventura, fue una gesta nacional, la apoyó todo el pueblo. Basta de mentir y bastardear.
No me crean a mí, vayan a los combatientes, vayan a las fuentes, averigüen y van a ver que la historia que nos contaron es mentira. No quieren que volvamos a tener fuerzas armadas y para eso siguen demonizando todo lo que podría ser un ejemplo para nuestras generaciones futuras. ¿Por qué los ingleses van ahora a buscar el petróleo a Malvinas y no hace 28 años o antes? Porque estamos absolutamente desguarnecidos, no tenemos fuerzas armadas. Casanseu, estamos a 28 años del proceso que recuperó las Islas Malvinas, que fue en busca de eso, con 10.000 soldados, civiles, usted entre ellos. ¿Cómo se despierta cada 2 de abril? Bueno, el 2 de abril es una fecha muy difícil para muchísimos combatientes. Los que están deprimidos se deprimen más. Lamentablemente tendría que ser una fiesta, un regocijo para todo el mundo, pero mucha gente ha quedado muy dolida por la posguerra, no la guerra. Para mí el 2 de abril es una fecha gloriosa y estoy absolutamente seguro de que en el futuro la guerra de Malvinas va a estar a la par de la epopeya de la batalla de la Vuelta de Obligado y del cruce de los Andes. Ojalá los combatientes lleguen vivos a ese momento. ¿Le queda algo por decirnos? Bueno, agradecerles que me den esta oportunidad y bueno, quisiera también agradecerle a los combatientes todo lo que han hecho por la patria, todo lo que han sufrido en la posguerra, todo lo que se han aguantado y les pido que aguanten. En el futuro el peso histórico de Malvinas hará que se reconozca el sacrificio de ellos, así como lo reconocen los ingleses, los jefes militares ingleses, así los tiene que reconocer algún día el pueblo argentino. Muchísimas gracias, la verdad, a ustedes. Un placer. Muchas gracias. Tener este relato, ¿no? En primera persona, algo que no siempre se escucha. Porque generalmente la historia la escriben los que ganan y todos en los manuales de historia aprendimos o vimos o repetimos muchos mitos respecto de Malvinas. Por eso es importante que alguien pueda contar su verdad, la que se vivió día a día, que fue muy difícil, por cierto, y desde aquí, por supuesto, nuestro homenaje a quienes dieron la vida por la patria. Muchas gracias por su compañía.